aseguran que el Estado de Israel son descendientes de Isaac, la promesa de Dios que le dio a Abraham junto a su esposa Sara. Pero yo tengo mis dudas lógicas. Según la historia bíblica, Abraham nació en Caldea, en la tribu de los caldeos. Luego se desplazó junto a su familia hasta Canaán, lo que hoy se conoce como Palestina. Fue aquí donde Dios hablaba con Abraham y fue la primera vez que Abraham dio la idea de que Dios era un solo Dios y no varios como se creía. Aquí fue la cuna del monoteísmo. Lo demás ya todos lo sabemos. Abraham se casó con Sara, a ellos se le prometió un hijo en su vejez, pero ellos se desesperaron y entonces buscaron a la esclava para tener un hijo que se iba a llamar Ismael. Pero bueno, ya después Sara le dio celos y este fue desterrado. Canaán jamás dejó de ser un territorio habitado, pues allí ellos siguieron cultivando, viviendo, explotando ese territorio. Ismael logró fortalecerse en el desierto de Parán, al sur de Canaán, o sea, al sur de Canaán, no en Canaán, lo que hoy se conoce como Palestina. Lo que posiblemente, lo que se conocía como Canaán, lo que hoy es Palestina, pudo ser heredado a Isaac. Pues obvio, ellos, Abraham y Sara, le iban a dar la tierra a su hijo, porque Ismael fue desterrado. Ahora bien, recordemos, vamos a parar aquí. El judaísmo significa creer en un solo Dios. Entonces, recuerden, ¿quién es el padre del monoteísmo? Abraham. Abraham es el padre de cualquier creencia monoteísta. Fue en Palestina, o sea, en Canaán, donde él comenzó a decirles a todos que no eran dioses, sino un solo Dios. Ya luego, en su descendencia, surgieron las 12 tribus de Israel. Pueden leerla en la Biblia en Génesis o buscarla simplemente en Google. Si te has leído la Biblia, sabrás que a Abraham se le dijo que de su descendencia se iba a poblar toda la tierra. Por eso que hoy en día es muy difícil definir que el Estado de Israel sea el pueblo de Israel, ya que el pueblo de Israel estaba conformado por 12 tribus. Y si te has leído la Biblia, sabrás que las 12 tribus se llevaban muy bien y se compartían la gente. Muchos iban a pedir esposas en tribus y así se fueron mezclando entre todos. Algunos se convirtieron en sacerdotes y algunos hermanos adoptaron a otros como forma de agradecimiento por salvarse del hambre. Bueno, aquí les voy a leer esto y saquen sus conclusiones. En su lugar ellos se convirtieron en sacerdotes y tenían varias ciudades esparcidas por todo el territorio de Israel. La tribu de José se dividió en dos. Jacob había adoptado a Efraín y Manasés, que eran los dos hijos de José, básicamente dándole a José una doble porción por su fidelidad al salvar a la familia del hambre. Esto está en Génesis 47:11. Esto significa que las tribus que recibieron territorio en la tierra prometida fueron Rubén, Simeón, Judá, Dan, Neftalí, Gad, Aser, Isaac, Zabulón, Benjamín, Efraín y Manasés. Aquí no hay ninguna descendencia de Ismael. ¿Saben por qué? Porque él fue desterrado. Si te lees la Biblia, sabrás que Jesús fue descendiente de judíos. O sea, si era descendiente de judíos, quiere decir que era descendiente de la tribu de Israel, descendiente del rey David. Ahora bien, la historia dice que Jesús nació en Belén. Belén es una ciudad de Palestina. Quiere decir que Jesús fue palestino. Palestina es la cuna del judaísmo. Palestina fue donde nació Jesús, donde Dios hizo brillar la estrella de David. Y yo no creo que Dios vaya a dejar que una estrella brille en una tierra de desterrados, donde no dio promesas. Y si tú le sacas lógica a todo esto, entonces Palestina sí es descendiente del antiguo pueblo de Israel. Por eso, apunten, no es lo mismo Estado de Israel que el pueblo de Israel, o sea, las 12 tribus que heredaron territorio de la tierra. De las 12 tribus
de donde toda la población terrestre tuvo sus orígenes. Además, en Mateo 3:9 dice esto: y no presumáis que podéis deciros a vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham de estas piedras. Esto quiere decir que Dios saca hijos, descendientes de Abraham, de donde Él le da la regalada gana. Quiere decir que si tú aceptas a Dios como tu único Dios, tú eres descendiente de la fe de Abraham. Se acabó el lío. ¿Cuál es el problema? Quiere decir que todas estas guerras realmente son satánicas. Simplemente pelean territorios para ellos imponer imperios. Quieren petróleo, poder, territorio y todo eso que las potencias van a sacar a los que no son potencia, a las poblaciones que están allí débiles. Tenemos la historia de Siria, de Irak, todos invadidos porque quieren tener su petróleo y demás cosas. Obviamente estos estados, estas naciones, estas potencias que tienen filosofía depredadora, pues piensan, vamos a acaparar el petróleo para nosotros y bueno, cuando se acabe, vamos a hacer nuestras jugadas, porque el petróleo no es renovable. Dirán, seremos nosotros lo que tendremos el petróleo, seremos nosotros lo que tendremos la tecnología y nos gobernarán. Porque quién sabe qué estarán inventando esa gente. Es que no se dejen engañar. Estado de Israel no es lo mismo que pueblo de Israel. Apúntenlo porque no seré para siempre.